Se você está usando óleo de rosa mosqueta e sua pele não está clareando, o problema talvez não seja a sua pele, pode ser o óleo errado, ou a forma errada de usar. Se você está buscando um óleo natural que realmente funciona para hidratar a pele, clarear as manchinhas e suavizar as linhas finas, especialmente depois dos 50, você está no vídeo certo, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar a diferença real entre os óleos de rosa mosqueta e por que muitas mulheres usam todos os dias e mesmo assim não veem resultado nenhum. E eu também vou te ensinar como usar da forma correta para realmente melhorar manchas e linhas finas. E fique até o final, porque eu vou revelar uma combinação simples que pode dobrar o efeito do óleo de rosa mosqueta no rejuvenescimento da pele. Antes de empezar a explicarte la diferencia entre los distintos aceites de rosa mosqueta, dime en los comentarios, ¿ya usas este aceite o estás pensando en probarlo? Escribe sí o no para que podamos comentarlo juntas. El aceite de rosa mosqueta es uno de los tesoros más poderosos de la cosmética natural, pero casi nadie te dice que no todos los aceites de rosa mosqueta son iguales. Y ahí está el verdadero problema por el que muchas mujeres lo usan durante meses sin ver resultados reales. Existen dos tipos principales. El primero es el aceite de rosa mosqueta canina, rico en ácido oleico. Su función estrella es hidratar profundamente, suavizar la piel seca y hacer que las líneas finas se vean menos marcadas porque la piel vuelve a estar flexible y nutrida. Es ideal para piel madura, sensible o deshidratada. El segundo es el aceite de rosa mosqueta rubiginosa. Este tiene más ácido linoleico y una actividad regeneradora mayor. Ayuda a unificar el tono, mejorar la apariencia de manchas, estimular la renovación celular y apoyar la firmeza de la piel con el uso constante. No es un milagro rápido, pero sí un cambio progresivo y real. Ahora viene lo más importante. Si no es prensado en frío, prácticamente no sirve. El calor destruye sus vitaminas y antioxidantes. Por eso, si quieres ver arrugas más suaves, manchas menos visibles y una piel con más vida, busca siempre en la etiqueta Cold Pressed. Ahí empieza la verdadera diferencia. Ahora viene la parte más importante de todo esto, porque no basta con tener un buen aceite de rosa mosqueta en casa. Lo que realmente marca la diferencia es cómo lo usas, en qué momento lo aplicas y con qué constancia. Yo, personalmente, prefiero usarlo por la noche. No es que no se pueda usar de día, pero durante el día la sensación del aceite no siempre es agradable, sobre todo si tienes piel grasa. En cambio, por la noche la piel entra en su fase natural de reparación, y ahí es cuando este aceite trabaja de verdad. Elige 2 o 3 noches a la semana en las que no uses tus serums habituales. Dedica esas noches a hidratar profundamente y a restaurar la barrera protectora de la piel. Coloca solo 2 o 3 gotas en la palma de la mano, no más. Mucha gente cree que cuanto más aceite se aplica, mejores resultados se obtienen, pero con el aceite de rosa mosqueta ocurre justo lo contrario. Más cantidad no significa más eficacia. Con 2 o 3 gotas es suficiente para todo el rostro. Aplícalo siempre sobre la piel ligeramente húmeda, idealmente después de la ducha o de lavarte el rostro. Así se absorbe mucho mejor y deja la piel flexible, no grasosa. Masajea con movimientos circulares suaves, prestando especial atención a las zonas con manchas, líneas finas y al contorno de ojos. Esas son las áreas donde más se nota el paso del tiempo y donde este aceite puede marcar una diferencia real si eres constante. Si tienes la piel muy seca o madura, hay un truco sencillo que funciona de maravilla. Mezcla una gota de aceite de rosa mosqueta con tu crema hidratante habitual, mejor si es una crema y no un gel. Los geles son a base de agua y el aceite no se integra bien. Si usas gel, aplícalo primero y el aceite siempre al final. Recuerda que en cualquier rutina, el orden va de lo más ligero a lo más denso. El aceite va al final para sellar la hidratación.
Para manchas, melasma y tono apagado, la mejor opción es la rosa mosqueta rubiginosa. Aplica 2 gotas solo por la noche, 3 a 5 veces por semana. No esperes resultados en una semana. Los cambios reales empiezan a notarse entre 4 y 6 semanas si eres constante. Para arrugas, piel seca o sensible, la rosa mosqueta canina es ideal. 2 gotas son suficientes, noches alternas o incluso a diario si tu piel lo tolera bien. Puedes potenciar aún más sus efectos mezclando 2 gotas de aceite de rosa mosqueta con 1 gota de aceite de jojoba o de almendras. Aplica esta mezcla como último paso de tu rutina nocturna. Es una fórmula simple, pero muy eficaz para nutrir, suavizar la piel y mejorar la elasticidad con el tiempo. Guárdalo siempre en un frasco de vidrio oscuro, bien cerrado, lejos de la luz y del calor. Una vez abierto, úsalo en un plazo de 3 a 6 meses para conservar intactas sus propiedades. Haz siempre una prueba en una pequeña zona antes de usarlo en todo el rostro. No lo apliques de día sin protector solar y no lo combines la misma noche con exfoliantes fuertes o retinol químico. El aceite de rosa mosqueta no es un milagro rápido, pero usado correctamente puede ayudar a que las manchas se vean menos visibles, las arrugas más suaves y la piel más luminosa y viva. La diferencia no está en el frasco. Está en cómo lo usas. Ahora quiero presentarte una fórmula especial de sellado profundo de hidratación, una combinación perfecta para rejuvenecer la piel después de los 50. Y antes de mostrarte la segunda fórmula, deja en los comentarios rejuvenecer la piel para continuar juntas. Ahora viene la segunda fórmula, y esta es una de las combinaciones más poderosas y subestimadas para la piel madura después de los 50, porque aquí no se trata solo de hidratar la piel, sino de sellar la hidratación, proteger la barrera cutánea y apoyar la regeneración al mismo tiempo. La mayoría de las mujeres usa la crema Nivea sola o el aceite de rosa mosqueta solo y luego dice que no ve grandes cambios. Pero casi nadie entiende lo que ocurre cuando los unes de la forma correcta. La crema Nivea actúa como un escudo oclusivo, creando una película protectora que evita que el agua se evapore durante la noche. Esto es clave en la piel madura, porque con la edad la barrera cutánea se debilita y la pérdida de hidratación aumenta. El aceite de rosa mosqueta, por su parte, aporta ácidos grasos esenciales y compuestos regeneradores que ayudan a suavizar líneas finas, mejorar la elasticidad y apoyar la renovación celular con el uso constante. Juntos no hacen magia, pero sí crean el entorno perfecto para que la piel se repare mejor mientras duermes. Para preparar esta mezcla, toma una pequeña cantidad de crema Nivea, del tamaño de un guisante pequeño o una lenteja grande, y añade 2 gotas de aceite de rosa mosqueta. Mézclalos en la palma de tu mano hasta obtener una textura homogénea. No necesitas más cantidad. Aquí, menos es más. Mucho producto no acelera los resultados y solo deja la piel pesada. Usa esta mezcla solo por la noche, como último paso de tu rutina. Primero, lava tu rostro con un limpiador suave y sécalo sin frotar. Después, coloca una toalla tibia y húmeda sobre el rostro durante 1 o 2 minutos. Este pequeño gesto abre ligeramente los poros y ayuda a que la piel absorba mejor los activos. A continuación, aplica la mezcla sobre la piel aún ligeramente húmeda. Comienza por el rostro con movimientos suaves, ascendentes y circulares. No arrastres la piel. Apoya los dedos y desliza lentamente desde el centro del rostro hacia afuera, insistiendo en las zonas con arrugas, manchas y líneas finas. En el contorno de ojos, usa solo una mínima cantidad y da pequeños toques con el dedo anular. Luego, baja al cuello y al escote. Aquí es donde muchas mujeres se olvidan de aplicar tratamiento, y es una de las zonas donde más se nota la edad.
Masajea desde la base del cuello hacia arriba, nunca hacia abajo, con movimientos lentos y firmes pero suaves. Si te sobra un poco de mezcla en las manos, no la desperdicies. Aplícala en el dorso de las manos, masajeando bien entre los dedos. Si tus manos están arrugadas, secas o con manchas, esta fórmula también puede ayudar a que la piel se vea más suave y nutrida con el uso constante. Esta combinación funciona mejor porque la Nivea no rejuvenece por sí sola, pero es una de las mejores cremas para sellar hidratación en piel madura. Cuando la mezclas con rosa mosqueta, atrapas dentro de la piel todos sus compuestos activos durante horas. Es como ponerle un abrigo nutritivo a tu rostro mientras duermes. Con el uso constante, la piel se ve más suave, más elástica y con un tono más uniforme. Si tienes la piel muy seca o vives en un clima frío, puedes aumentar la nutrición añadiendo una gota extra de aceite de rosa mosqueta a la mezcla. Si tu piel es mixta o sensible, empieza con solo una gota de aceite y observa cómo responde tu piel durante una semana. Para un efecto aún más nutritivo y calmante, también puedes añadir una gota de aceite de jojoba o de aceite de almendras dulces, algo ideal para pieles muy secas, con sensación de tirantez o descamación. En cuanto a la frecuencia, si tu piel es madura o seca, puedes usar esta mezcla entre 3 y 5 veces por semana. Si tu piel es normal, 2 o 3 veces por semana es suficiente. Si tu piel es sensible, empieza solo 2 veces por semana y aumenta poco a poco si tu piel lo tolera bien. Nunca prepares grandes cantidades por adelantado. Mezcla solo lo que vas a usar en ese momento. Guarda el aceite de rosa mosqueta en un frasco de vidrio oscuro, bien cerrado y lejos de la luz y del calor. La crema Nivea debe mantenerse siempre tapada para evitar contaminación y cambios de textura. Haz siempre una prueba en una pequeña zona antes de usar esta mezcla en todo el rostro. No la uses la misma noche que exfoliantes fuertes o retinol químico y no la apliques de día sin protector solar. La clave es la constancia. Usada correctamente, esta combinación no solo hidrata. Con el tiempo puede ayudar a que las arrugas se vean más suaves, las manchas menos visibles y la piel más firme y viva. No es magia. Es técnica, paciencia y la fórmula correcta. Antes de seguir, quiero decirte algo importante. Si llevas tiempo usando aceite de rosa mosqueta y no has visto ningún cambio real en tu piel, no estás sola. Y lo más inquietante es que, en la mayoría de los casos, no es porque el aceite no funcione, sino porque hay errores silenciosos que lo anulan por completo. Errores que casi nadie te explica, pero que hoy vas a reconocer uno por uno. Y uno de los más graves es este. No todo el aceite de rosa mosqueta es igual. Muchas mujeres dicen, el aceite de rosa mosqueta no me funcionó. Y casi siempre el problema no es el aceite, sino qué aceite compraron y cómo lo están usando. Porque este aceite puede ser una joya para la piel madura o completamente inútil si cometemos ciertos errores. Y lo peor es que la mayoría de la gente los comete sin darse cuenta. El primer error es elegir el tipo de rosa mosqueta equivocado para tu tipo de piel. Esto casi nadie lo menciona, pero es fundamental. Existen dos tipos principales, la rosa mosqueta canina y la rosa mosqueta rubiginosa. La canina es más rica en ácido oleico y está pensada sobre todo para piel seca, madura o sensible. Su función principal es hidratar profundamente, suavizar la piel y hacer que las líneas finas se vean menos marcadas porque la piel vuelve a estar flexible. En cambio, la rubiginosa es más rica en ácido linoleico y tiene una actividad regeneradora mayor. Es la que mejor funciona para manchas, melasma, cicatrices y tono apagado. Si tienes la piel muy seca y usas rubiginosa, puede que no note gran cosa, y si tienes manchas y usas solo canina, puede que tampoco veas resultados reales. Muchas mujeres compran rosa mosqueta sin mirar qué tipo es, y ahí empieza el fracaso. El segundo error es usar un aceite que no es prensado en frío. Este es, sin exagerar, uno de los errores más graves.
Cuando el aceite de rosa mosqueta se extrae con calor o con disolventes químicos, se destruyen sus vitaminas, sus antioxidantes y buena parte de sus ácidos grasos esenciales. El resultado es un líquido que huele a aceite, se ve como aceite, pero ya no tiene casi ningún poder regenerador. Por eso, si en la etiqueta no dice claramente prensado en frío o cold pressed, es muy probable que ese aceite no te haga absolutamente nada en la piel. El tercer error es comprar un aceite viejo, oxidado o mal conservado. El aceite de rosa mosqueta es extremadamente sensible a la luz, al aire y al calor. Si viene en un frasco transparente, si lleva meses abierto, si lo guardas en el baño donde hay humedad y cambios de temperatura, ese aceite se oxida y pierde su efecto. Un aceite oxidado no solo no rejuvenece, sino que puede irritar la piel y empeorar la apariencia de manchas y arrugas. Siempre debe venir en un frasco oscuro, bien cerrado, y una vez abierto debe usarse en un plazo de 3 a 6 meses. El cuarto error es usar demasiado aceite creyendo que así funcionará mejor. Este es un error muy común. La gente se pone la cara brillante como si fuera una mascarilla de aceite, pero la piel no absorbe grandes cantidades. 2 o 3 gotas son suficientes para todo el rostro. Más cantidad solo deja la piel pesada, tapona la absorción y puede favorecer la aparición de granitos. Con este aceite, menos es más. El quinto error es aplicarlo sobre la piel completamente seca o en el momento equivocado de la rutina. El aceite de rosa mosqueta no es un hidratante en sí mismo, no aporta agua. Lo que hace es sellar la hidratación y llevar sus activos dentro de la piel. Si lo aplicas sobre la piel seca, está sellando sequedad. Por eso siempre debe aplicarse sobre la piel ligeramente húmeda o después de tu sérum o gel hidratante y siempre al final de la rutina nocturna. De día, sin protector solar, no solo pierde sentido, sino que puede empeorar las manchas por falta de protección. Y el sexto error, que mata cualquier resultado, es esperar milagros en una semana y usarlo de forma irregular. Este aceite no es Botox. No es un láser y no es un tratamiento médico. Es un apoyo natural para la piel. Si lo usas hoy, luego lo dejas 2 semanas, luego lo vuelves a usar 3 días, no vas a ver absolutamente nada. La regeneración de la piel es lenta, especialmente después de los 50. Los cambios reales empiezan a notarse entre 4 y 6 semanas si eres constante. Quien abandona antes siempre dice que no funciona. Y aquí hay un error extra que casi nadie menciona: combinarlo la misma noche con exfoliantes fuertes, ácidos o retinol químico. Eso irrita la piel y destruye el entorno en el que el aceite podría ayudar a reparar. El aceite de rosa mosqueta necesita una piel calmada, no una piel agredida. En resumen, el aceite de rosa mosqueta no falla. Lo que falla es elegir el tipo equivocado, comprar uno malo, usarlo mal, guardarlo mal o no tener paciencia. Si eliges la variedad correcta para tu piel, lo compras prensado en frío, lo conservas bien, usas solo 2 o 3 gotas, lo aplicas sobre la piel húmeda, lo usas por la noche como último paso y eres constante durante al menos un mes, entonces sí podrás juzgar si realmente funciona para tu piel. Porque la diferencia no está en el frasco, está en cómo lo usas y qué aceite eliges. Antes de terminar, hay algo muy importante que no quiero que olvides. Aunque el aceite de rosa mosqueta es natural y muy bien tolerado por la mayoría de las pieles, siempre debes hacer una prueba en una pequeña zona antes de usarlo en todo el rostro, especialmente si tu piel es sensible o reactiva. Aplica una gota detrás de la oreja o en el interior del antebrazo y espera 24 horas.
Si no hay enrojecimiento, picor o irritación, entonces puedes usarlo con tranquilidad en tu rutina. Recuerda que el aceite de rosa mosqueta no es un milagro rápido, pero sí un apoyo real para la piel madura. Con el uso constante puede ayudar a que la piel se vea más suave, más flexible y con un tono más uniforme. Puede suavizar la apariencia de líneas finas, mejorar la textura de la piel y hacer que las manchas se vean menos visibles con el tiempo. No borra arrugas ni manchas de la noche a la mañana, pero sí acompaña a tu piel en su proceso natural de regeneración. La clave está en la constancia, en usar el tipo correcto para tu piel, en aplicar solo 2 o 3 gotas por la noche sobre la piel ligeramente húmeda y en evitar los errores que hoy viste en este video. Cuando se hace bien, la piel no solo se ve más hidratada, sino también más luminosa y más viva. Si este video te ayudó a entender cómo usar realmente el aceite de rosa mosqueta y por qué antes no veías resultados, dale like y compártelo con alguien que también quiera cuidar su piel después de los 50. Y déjame un comentario contándome si ya usas rosa mosqueta o si estás pensando en probarla, porque la diferencia no está en el frasco, está en cómo lo usas y en empezar hoy.